El video que se mostrará a continuación será sobre la materia pensamiento social latinoamericano. En este contexto, la sociología latinoamericana es un campo de estudio que se enfoca en la comprensión de las realidades sociales, culturales y políticas, así como económicas de América Latina. Esta disciplina apenas comienza a desarrollarse durante el siglo XX. Surge en un contexto histórico en el que los países de la región se encuentran en un proceso de consolidación de estados nacionales, así como la lucha contra la hegemonía de las potencias extranjeras y el colonialismo ejercido por estas. El conocimiento de las teorías que conforman la sociología surge originalmente en Europa, posteriormente en Estados Unidos, y mientras tanto en Latinoamérica, la reflexión sobre las problemáticas sociales tarda más tiempo en desarrollar sus propias teorías. Es por esto que se orienta a repetir las teorías europeas tratando de adaptarlas a la región. Sin embargo, la realidad latinoamericana es totalmente diferente a la europea. Por esto, las transformaciones sociales del siglo XX motivan el surgimiento de nuevas reflexiones contextualizadas a la sociedad latina. En esta etapa se verán diversos temas, como lo son las perspectivas históricas y teóricas del pensamiento latinoamericano, el desarrollo y modernización de los países de esta región, la llamada teoría de la dependencia, la descolonización de la teoría social y obras realizadas por la CEPAL. A través de la obra de Rodolfo Stamenhagen vemos lo que la Claxo y el enfoque de su búsqueda de una sociología latinoamericana. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida por sus siglas como la Flaxo, es un organismo internacional de educación fundado el 16 de abril de 1957 por iniciativa de la UNESCO. Y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conocido como la Claxo, es una institución internacional no gubernamental creada en 1967 con sede en Buenos Aires a partir de una iniciativa de la UNESCO. Los objetivos de esta institución son la promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales, el fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e investigaciones dentro y fuera de la región. Marshall Hickey nos habla del sentido de identidad. Vemos que todo parte de fines del siglo XVIII, temporalidad donde la identidad criolla había sido estimulada por dos factores: el crecimiento de la población criolla en la parte hispanoamericana y a su vez las reformas borbónicas estimularon el nacionalismo criollo y ayudaron a su vez a crear un sentido más fuerte de la conexión entre las élites criollas desde México hasta Argentina. José Bortoluzzi y Robert Jason exponen los tres ejes fundamentales de lo que es la experiencia colonial latinoamericana. El primero es que fue moldeada por la naturaleza distinta de los proyectos imperiales de España y Portugal. En segundo lugar, tenemos que estuvo condicionada por las características de su sociedad y sus territorios subyugados. Y por último tenemos los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales legados a la dominación colonial en América Latina han sido distintivos a lo largo del tiempo. De Desierre y otros, lo más resaltante de su obra son los siguientes tres apartados. El primero es la institucionalización. Todo inicia en la década de 1930, años en donde México y Brasil y Argentina pasan por cambios políticos y sociales relevantes, por ende sus instituciones ligadas a las ciencias sociales también sufren estragos. De estos hay cuatro principales. En el año de 1940 sale a la luz la revista mexicana de sociología por Mendieta y Núñez, y el 8 de octubre de 1940 se funda el Colegio de México, más conocido como Colmex, institución pública de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades. En 1943 el Colegio de México funda centros de estudios históricos y de estudios sociales, donde se introducen clásicos como Weber, Simmel y Pareto. En el proceso de internalización tenemos que se lleva a cabo la primera investigación internacional entre Chile y Francia, y por último la profesionalización. Este periodo abarca de 1970 al 2000 y vemos que esto sucede con la expansión de los posgrados. Pablo González Casanova nos habla de la sociología académica o impresionista, más específicamente el sociólogo latinoamericano más reconocido de esa corriente, que es Gino Germani, quien desarrolla esta temática en sus trabajos escritos entre 1945 y 1953. La crítica científica, con sus planteamientos teóricos y metodológicos, ocupa una gran parte de lo que era la tarea académica de esos años. Esto más tarde se llegó a poner en tela de juicio, no solo por sus métodos de investigación estructural funcionalista, sino por sus esquemas de un desarrollo social más o menos lineal y progresivo. Por otro lado está la CEPAL, la cual logró imponer una serie de criterios independientes que le permite desarrollar los elementos de un análisis incisivo de los síntomas del subdesarrollo latinoamericano. Número 2, el desarrollo y modernización de América Latina. En América Latina, como sabemos, se ha experimentado un proceso de modernización y de desarrollo durante el siglo XX, con resultados mixtos. Tenemos a tres autores que han abordado
este análisis acerca de América Latina y todo este desarrollo que ha habido. Uno de ellos es Prebisch, es un economista argentino. Él propone la teoría de la dependencia como que sostiene a los países en vías de desarrollo. El segundo es Hirschman, es un economista sociólogo alemán estadounidense. Él desarrolla la teoría del desequilibrio. Y el tercero es Gino Germani, sociólogo italiano-argentino. Él analiza la modernización social en América Latina y sus impactos en base a las estructuras sociales. En la década de 1950-1960 tenemos que se promueve un modelo de desarrollo basado en la industrialización. Este iba a ser una sustitución en importaciones y la expansión del estado de bienestar. Tenemos que, sin embargo, este modelo enfrenta desafíos como puede ser la inflación, una deuda externa y a su vez una corrupción y una inestabilidad política. Pero en las décadas siguientes se promueve la liberación económica, una apertura comercial, lo que permite a su vez una entrada de la inversión extranjera a países de América Latina. Si lo basamos en la actualidad, los países de América Latina enfrentan desafíos como puede ser la desigualdad, la pobreza, la inseguridad y una corrupción. Esta falta de competitividad que surge a pesar de todos estos desafíos, unas nuevas oportunidades, porque sabemos que este es un hincapié en todo el desarrollo de las nuevas tecnologías y la demanda de recursos naturales. En resumen, tenemos que el desarrollo y modernización de América Latina ha sido uno de los procesos más complejos en todas estas décadas. Es un proceso que ha tenido resultados heterogéneos, ha enfrentado desafíos importantes y a su vez nuevas oportunidades en todo el sector económico y comercial en estos países de América Latina. El desarrollo del subdesarrollo de segundo plano. El desarrollo económico ocurre en una sucesión de etapas capitalistas y que los países subdesarrollados están en una etapa por la cual esas actuales naciones desarrolladas pasaron hace mucho tiempo. Sin embargo, el conocimiento de la historia muestra dos cosas, que el subdesarrollo no es ni original ni tradicional, que ni el pasado ni el presente de los países subdesarrollados se parecen. El subdesarrollo contemporáneo de un país llega a ser concebido como producto o reflejo de sus propias características o estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Crítica de la dependencia por Rui Mauro Marini. El problema que plantea es el intercambio de desigualdad para América Latina. No es el contraste de la transferencia de valor que implica, sino más bien el de compensar una pérdida de plusvalía y que incapaz de impedir al nivel de las relaciones de mercado la reacción de la economía dependiente es compensarla en el plano de la producción interna de los tres mecanismos identificados. La intensificación del trabajo es la próloga de la jornada de trabajo, la explotación de parte del trabajo necesario al obrero para responder una fuerza de trabajo. Desarrollo, subdesarrollo, dependencia, imaginación, desigualdades especiales hacia un enfoque totalizante. Por Osvaldo Zunke. Prevalece por tanto una concepción orientadora que concibe el funcionamiento óptimo del sistema social en términos de que este esquema teórico idea una sociedad capitalista madura y representada en las prácticas por los países desarrollados y el subdesarrollo, como una situación previa e imperfecta, en el cambio hacia aquel modelo ideal. Sin embargo, el proceso formativo y estructura actual de los países subdesarrollados se distinguen radicalmente de las hipótesis implicadas en aquella aproximación teórica. Tendencia y desarrollo en América Latina, por Cardoso y Exo Falejo. El análisis tipológico de sociedades tradicionales y modernas. La relación entre desarrollo y modernización no se verifica necesariamente si se supone que la dominación en las sociedades más desarrolladas excluye a los grupos tradicionales. Por otra parte, también puede darse el caso de que la sociedad se moderniza en sus pautas de consumo, educación, etc., sin que en formas correlativas se logre el desarrollo efectivo, si por ello se entiende una menor dependencia y un desplazamiento del sistema económico
de la periferia del centro. La sociedad evoluciona de tradicional a moderna. En el curso del proceso se debe al cambio social que parecería que antes de constituirse la sociedad moderna se forma un patrón intermedio híbrido en el cual caracteriza las sociedades de los países desarrollados. En la etapa 4 analizamos la descolonización de la teoría social en América Latina desde la perspectiva de 3 autores, los sociólogos Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos y Aníbal Quijano. Marini nos da una perspectiva amplia y cronológica del origen y desarrollo de la sociología en América Latina. Menciona que este llega al territorio en la segunda mitad del siglo XIX y que en la sociedad dependiente latinoamericana lo que se valoraba de los pensadores era su dominio de las corrientes y teorías europeas y su elegancia en la aplicación a nuestra realidad. Sin embargo, no fue hasta que ésta se institucionaliza que se emancipa de disciplinas como la filosofía y el derecho y comienza a tomar su propio rumbo. En palabras de Gino Germani, se supera el pensamiento presociológico y se da paso a una nueva disciplina. El autor Teotonio dos Santos retoma la teoría de la dependencia que se vio en la etapa 3 y menciona que hay 4 corrientes de pensamiento dentro de esta teoría. La primera es la crítica estructuralista de la CEPAL, que se enfoca en el desarrollo económico. La segunda es la neomarxista, que manejan autores como el propio Dos Santos, Marini y Vania Bambirra, y que esta ve a la dependencia como un resultado directo del imperialismo. El marxismo ortodoxo de Fernando Cardoso y Enzo Faleto, que ve desde una perspectiva positiva el desarrollo capitalista y ve una imposibilidad del socialismo en América Latina, y André Gunder Frank, cuya teoría no encaja con ninguna de las anteriores mencionadas, entonces él la pone en su propia categoría. Finalmente, Aníbal Quijano es quien maneja el concepto de descolonización. Él menciona que hubo un proceso de conquista que dio paso a un colonialismo que duró 500 años en América Latina y que aún después de terminar sigue viendo la misma dinámica de dominador y dominados, donde el dominador son los europeos occidentales y los norteamericanos descendientes de europeos, y los dominados son las personas africanas, asiáticas y, como vemos en esta etapa, de América Latina. Él menciona que la manera de superar esa colonialidad que procede al colonialismo es descolonizando nuestra propia mente y, en sus propias palabras, dejándonos de ver en ese espejo europeo en el que nuestra imagen siempre se ve necesariamente distorsionada, y comenzando a escribir nuestra propia historia. En resumen, el pensamiento social latinoamericano se enfoca en el estudio de las sociedades de estos países y en cómo los factores sociales, culturales, económicos y políticos influyen en estas. Esta disciplina ha surgido como respuesta a las necesidades y particularidades de la región, y se ha desarrollado a través de las críticas a las teorías y enfoques de la sociología europea y norteamericana que no son aplicables a los casos latinoamericanos. Los diversos autores mencionados en estas etapas han buscado explicar las particularidades de la región, marcadas por una historia colonial, las desigualdades económicas, la diversidad cultural y la lucha por la justicia social. A pesar de los avances en la sociología latinoamericana, aún existen retos importantes para su consolidación y desarrollo en la región. Estos retos incluyen fundamentalmente la necesidad de una descolonización de la teoría social. En conclusión, esta materia es importante para entender las particularidades de la región y su relación con la colonialidad. A pesar de los retos que enfrenta, es fundamental seguir desarrollando teorías contextualizadas en Latinoamérica y fomentando su difusión y aplicación a la región.